Buenos días, muy buenos días. Gracias, muchas gracias por estar aquí conmigo en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda su amigo Iván Robles a través de la nueva FM 94.7 desde la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. El día de hoy estamos con la maestra Estela Vázquez. Vamos a estar platicando acerca de violencia. Me parece que es un tema trascendental, maestra, el hablar de violencia, sobre todo cuando quien explica, comenta, pues es una dama, ¿no? Por la generalidad, al hablar de violencia de género, al hablar de violencia familiar, pues hay un alto porcentaje de que este tipo de violencias se genera del varón hacia pues las damas, hacia los niños, ¿no? Entonces es a lo mejor un cuanto tanto complejo de que un hombre pueda hablar de violencia, porque podrá decir, bueno, por lo general quien más resiente la violencia, quien más se está realizando la violencia en México, la visión, ¿no?, de violencia que existe, pues es por la generalidad, que no es exclusiva, del hombre hacia otro género, otro personaje, ¿no?, dentro de la historia de nuestro devenir en México diario. Entonces, pensar en violencia, que tenemos que pensar, que tenemos que aterrizar, cuál deberíamos, pensando en alguna persona que se encuentre en este momento escuchando el programa, decir violencia, ¿cómo voy a detectar si me está siendo violentado, si en mi persona hay violencia, si se me está configurando algún tipo de violencia hacia alguna persona en particular? Es correcto, sí, muy buenos días, doctor Iván, muy amable por su invitación a su programa, que es bien visto, y verdad que también es importante conocer los medios con los cuales se pueden transmitir algunas situaciones. En este caso, ¿verdad?, vamos a hablar de violencia, y yo me enfocaría más que nada a la violencia de género, como ya lo dijo. ¿Por qué la violencia de género? ¿Quién sufre y a quién le afecta? Si bien es cierto también que los hombres, por pudor, por reserva o por no querer que alguien les diga, ¿por qué te estás quejando? ¿Verdad? ¿Por qué te quejas? Tú eres macho, ¿por qué no eres macho? ¿No? Te estás dejando de que tú vienes te de un tenga. patriarcado, Sí, tus sí, papás ¿no? nunca se quejaron. Sin embargo, desde hace 50 años a la fecha, ¿verdad?, los derechos humanos han incrementado ese estereotipo de cómo erradicar la violencia. Y sobre todo, la violencia se da en todos. Se da a los niños, a los adultos, a la gente más vulnerable, a la gente que se cree que no tiene la razón de querer continuar, ¿sí? Entonces, el hombre también ha sido violentado, ¿sí? Si hablamos en México, el hombre ha sido fuertemente violentado. Y no queremos decir que la violencia que el hombre sufra sea en golpes, es psicológica, es emocional. En el noviazgo, el hombre también ha sido violentado en el noviazgo. Sí. ¿Será que la violencia ha evolucionado? Bueno, yo recuerdo que cuando yo era pues chamaco y yo iba a la primaria, pues era común que los maestros no aplicaran, nos dieran unos correctivos, correctivo, ¿no? Y me acuerdo que si el maestro, después ¿no?, de dar unos reglazos o un gizazo, ¿no?, decía, no, mañana quiero que venga tu papá, ¿no? Y llegaba el papá, y el papá sabía que uno había andado de travieso. Y el papá decía, no, un profesor, daba sí, agradecimiento. síguele usted, ¿no? Y todavía uno llegaba a casa, y en casa otra serie de correctivos más, ¿no? Y no se hablaba de la violencia. No se hablaba de violencia, se hablaba como de tal, una corrección, ¿verdad? Porque participaban los catedráticos, los maestros, pero si usted se da cuenta, doctor, que también es bien cierto que
Antes los maestros corregían y decimos arreglazos, pero para una educación. Ahorita, en nuestra era y en nuestro México, yo hablo de acá, de nuestro México, que hay maestros que se afanan a veces en otra ideología, que ya no es la de nuestros maestros. Los estudios, hay niños que ya no estudian, o hay maestros, tal vez me están escuchando, ¿verdad?, que no tienen esa dedicación para la corrección. Y lo más fácil es, te pongo el 10 y a ver cómo le haces. ¿Qué le estás provocando a ese niño? Que salga, llegue a su casa y no le haga caso al papá y se haga rebelde. Y esa rebeldía provoca a largo plazo o a mediano plazo una victimización. A que ese niño, como ya no terminó una secundaria y se dedicó de andar de lugar en lugar, ese niño es vulnerable. A veces decimos, no, ¿cómo crees? Es rebelde. No, es el más vulnerable. Son los niños más vulnerables para ser violentados. ¿Sí? Pero no me quiero ahondar mucho en esto y quiero hablar de violencia de género. Dígame más, ¿qué voy a entender como violencia de género? De género. ¿Qué es la violencia de género? Ya decíamos, ¿verdad?, que hay los instrumentos internacionales, hay muchos. Está la ley nacional la convención internacional, la de Belén do Pará, ¿verdad? Que ¿cómo surge? ¿Por qué surge? De hecho, hasta la ley Olimpia ya se dio, ¿no? Entonces, sí, detuvieron apenas, la ley Olimpia, si no recuerdan, estimados amigos, es esta prohibición que prohibición y sanción que se está realizando o se va a realizar a todas aquellas personas que sin consentimiento de quien tuviera la posibilidad de otorgarlo, transmitiera imágenes, videos de personas que estuvieran a lo mejor con paños menores o sin paños o en alguna actividad íntima, ¿no? Por así decirlo. Es correcto. Y es bien cierto, ¿por qué? Porque a final de cuentas es tu integridad la que se debe de respetar. Y entonces la ley Olimpia es lo que trata, es el género, es a una mujer. Pero ¿qué pasaría si fuera un hombre? Difícilmente. ¿Puede existir violencia de género de una mujer hacia un hombre? Difícilmente se podría considerar, tendríamos que tener otra ley Olimpia o que un hombre la implemente, porque difícilmente una dama te va a exponer. Okay. Difícilmente te va a exponer ¿por qué? Por su pudor, por su educación, por su idiosincrasia, por todo lo que quieras, pero una mujer, una dama, no te va a exponer. Pero hablando específicamente sí. de la ley Olimpia, sí. Pero de violencia en general de género. Claro que sí, el hombre también, así lo que digo. O sea, si mi pareja, una situación constante creo, común, si mi pareja revisa mi teléfono constantemente, busca, podría ser algo de violencia de género. Claro. Que esté checando mis mensajes, mis llamadas, mis correos. Digo, independientemente sea de hombre hacia mujer o de mujer hacia hombre. Es que el género es único. O sea, ¿qué es el género? Hombre-mujer. ¿Sí? Ahora, esto que pasó con aquel candidato un candidato de Morena, donde le da un peñiscón o una nalgada a una otra candidata, creo, a una dama, ¿no? ¿Violencia de género? Porque salió ella diciendo... Pero no lo dice ella. Si mal no entiendo, creo que sí salió ella en un video. No, pero no lo dice ella. Ella nunca acusa que fue violencia de género. Ah, no, sí. Son otras personas. Por eso, eres víctima. A lo que yo me refiero es que ella salió diciendo, a ver, yo así me llevo con el señor, ¿no? Claro. Y si me tocó, pues no hay ningún problema. Ya lo aquí quien tengan problemas son ustedes, que están ustedes queriendo defender una circunstancia que yo no estoy pidiendo. ¿Violencia de género? Pues, ¿qué se pudiera considerar como violencia de género? Pero no hay violencia mientras la víctima no denuncie. Pues yo creo, ¿no? Claro. Si alguien tuviera intimidad, ¿no?, con su pareja y de repente el vecino estuviera escuchando que hay golpes, se caen, no sé, algunos objetos, dice, la están matando, sí. Llámala a la policía. Y llega la policía y dice, estoy viendo que hay intimidad aquí y hay violencia, ¿no?
violación, violencia de género. Y si dice la mujer, no, señor, lo que pasa es que así me gusta. Y así somos. Hay violación, así hay delito. Porque hay la aceptación, ¿no? de la persona. Pero mientras no haya la aceptación, no se va a tipificar. Entonces, en este caso, el peñiscón no debe considerarse como violencia de género. La verdad. Pues no, te está diciendo que está de acuerdo. Ella estuvo de acuerdo. Pues por lo menos eso es lo que explica, ¿no? Claro. ¿Quién sabe? Quienes están denunciando son otras personas. En estricto sentido del derecho, tendríamos que decir que, pues, a lo que la señora manifiesta, muy compleja no pudiéramos tomar en consideración la existencia de la violencia. Puede ser que alguien esté pensando en este momento y diga, no, lo que pasa es que eso lo dijo solamente porque pues, son candidatos, ¿no? Y para que no le afecte en su candidatura. Puede ser. Pero mientras ella no exista una conformidad de ella, de decir, si hubo, sí, es cierto. Mientras ella no manifieste su inconformidad, es muy complejo, ¿no? Es por eso decimos, podría estar sin circunstancias de y la nadie violencia. puede hacer nada. O sea, ¿cómo te voy a detener? Es que hubo violencia de género, agrediste, utilizaste, la violentaste. Así nos llevamos, ya lo digo ella. Sí, ya se lo dijo, ¿no? Ya nos llevamos entonces, así. Sí. Esto es muy compleja forma. la violencia contra las mujeres. Y entonces esto requiere, ¿verdad? También decimos que una formulación de un marco específico que regule realmente lo que acabamos de decir, que regule realmente si el delito existe. ¿Por qué se dice que es violencia de género? Porque va directamente hacia la mujer, del hombre hacia la mujer. Es una afectación. ¿Cómo se da? De manera física, de manera psicoemocional, de manera laboral, de manera docente, de manera escolar. O sea, hay diversidad de tipos de violencia, pero como decía, hay que aterrizar. Violencia de género, solo porque va hacia la mujer. Y nos quedaríamos con esa incertidumbre de decir, bueno, ¿y el hombre cuándo va a denunciar una violencia de género? Sí. Digo, yo creo que esto es nosotros desde la perspectiva del hombre, pues a lo mejor lo que más detiene a que un hombre presente, vaya, denuncie, ¿no? Saque su video de Facebook y diga, estoy siendo violentada. O existan plataformas, páginas web, Facebook, de defensores de violencia contra los hombres, pues no existen, ¿no? Bueno, o si existirán, serán los menos. Y creo que esto es por lo que comentabas hace rato, maestra, ¿no? El hecho de la fuerza, ¿no? El machismo que impera en México y en muchos otros lugares, ¿no? Y decir, ¿cómo un hombre va a ser violentado? ¿Cómo es posible que vaya ante, ¿no? Que se defienda? Y ya podrá decir mucha gente, ¿no? Claro. Pero sí existe violencia, ¿no? Sí, creo yo que muchas de las parejas que pues se reúnen, se casan, tienen un noviazgo y que por esa relación sentimental tienen hijos, muchas ocasiones los hijos son utilizados para efectos de configurar una violencia, a lo mejor no de género en particular, pero sí una violencia hacia el otro padre, ¿no? Sí, claro, hacia el otro papá que no está constantemente con los hijos, ¿no? Así es. Independientemente, fíjese, maestro, qué bueno que toque ese tema. Yo estuve como fiscal del Ministerio Público en el 2019 en la Fiscalía de la Mujer y me tocó ver muchos asuntos de este tipo. Había uno en particular que era la denuncia de una persona masculina de su pareja, que lo maltrataba y que verdaderamente sí sufría violencia. Y se va como violencia psicológica, como violencia física y una reparación del daño a esa violencia. Entonces, decía yo, ¿cómo podemos integrarla y cómo manifestarla? Porque es muy difícil, porque a la denuncia tú le tienes que buscar en la investigación correcta, porque ya estás adaptado o ya estás como servidores públicos, estamos adaptados a un tipo de género, a la violencia. Decimos violencia a la mujer. Sí.
desde el momento en que a lo mejor alguien que nos esté escuchando y que sea un varón y que se encuentre en esta circunstancia y al momento de preguntarse, bueno, es que yo estoy en esta situación, quiero ir a presentar una denuncia, Claro. la respuesta sería, yo tengo que ir a presentar la denuncia a La Fiscalía de la Mujer. la Fiscalía de la Mujer, Así es, ¿no? la Fiscalía de la Desde ahí Mujer. yo creo que ya uno como Ya dices, hombre la Fiscalía. ya ¿Por se siente qué? medio incómodo, ¿no? Porque Medio pero raro. hay muchos motivos, pero independientemente, fíjense que esta fiscalía pues atiende a todo tipo de No, género, me, ¿no? me queda claro Y hay hombres y mujeres fiscales que están comprometidos. Sí, me queda claro que Pero- pues el hecho es ese, ¿no? O sea, es violencia, ¿no? Independientemente a quién se dirija. Pero el nombre de la fiscalía es violencia de Debería la que sea en mujer. algún momento, ¿verdad? Ser fiscalía De violencia, ¿no? De contra la violencia de género. de género. ¿no? Digo, Le bueno, quitas, a ver si hay, le escuchan por quitas ahí. la de denominación, mujer. ¿no? Sí, Al o sea, género específico. Sí, le quitas el género. Sí, porque desde ahí a lo mejor mucha gente, desde eso diga, ay, como yo voy ahí siendo yo, ¿no? El Ahí. macho de la casa, bueno, ni tan macho, ya ¿no? Desde que yo soy el varón, hombre, el varón. ¿no? Yo tengo Porque que ir a el la que Fiscalía de provee, la sí. Mujer, ¿no? Así es, por eso nosotros definimos, bueno, en qué concepto consideramos el delito o el hecho de que una persona ha sido violentada. ¿Por qué dices que fuiste violentada? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Todas esas gamas de investigación, pues lo tenemos que llevar y aterrizarlo, como ya decíamos. Pero hay la situación también, ¿verdad? Que hay que saber qué es la violencia. Sí. Y dice que, aquí hablamos de la violencia de género, así que, ¿cómo se dan estos tipos de violencia? ¿Cuáles son los tipos? Y decimos, ¿verdad? Que una puede ser la negligencia, puede ser el abandono, el descuido reiterados de las personas, más a las personas de adultos mayores, que también sufren Sí, claro. de esa violencia a grande escala, ¿eh? Creo que ahorita las mamás que están viviendo con los hijos, con los hermanos, han sido violentadas en algún momento, que ya no son personas que dependan de ellas solas, que tienen que solicitar de alguien, y entonces como un estorbo, ¿no? Y entonces también ahí sufren de violencia. Esas personas de adultos mayores son muy vulnerables y hay que tratarlas como tal, porque a veces también ya están dañados emocionalmente y no es tan fácil sacarles una palabra, no es tan fácil que te demuestren que están siendo violentadas, sino tú, con los parámetros de investigación, tú tienes que conocer por qué está siendo violentada y en qué momento. Y entonces también decimos que es la indiferencia en nuestra misma sociedad, la mucha indiferencia. ¿Sí? Los niños de la calle sufren violencia, Sí, las claro. niñas embarazadas sufren violencia. Y hay una que dice violencia provocada por el individuo, la lucha, el poder. Sí. O sea, ves a una niña indefensa y ¿qué es de ti? Mi sobrina, pero ni en su casa la quieren, pues voy a aprovechar. Sí, claro. Y entonces también es cómo se sientan en casa. Y desde ahí empieza la educación y también empieza la destrucción. Sí, un tema de educación, un tema un tema cultural. No digo que sea un tema que no corresponda al Estado, ¿no? Me parece que el Estado Claro. tiene que difundir, Claro. tiene que evitar, ¿no? En lo más que pueda, no porque vaya a tener un policía en cada casa de nosotros, sino que cuando se realice se castigue para efectos de que pues de que todos los demás pues tengamos el temor y ya no lo hagamos. Me parece que hay un tema interesante, muy interesante, que se debe analizar desde la perspectiva del Estado, ¿no? El hecho de que en estas instituciones, en estas dependencias, como usted decía que donde trabajó, en muchas, bueno, hay muchas personas que no tienen la dedicación, que no tienen el tacto para tratar a una persona que ha sido violentada, ¿no?
alguien que llegara, una señora, una dama que llegue y que fue violentada por su pareja, pues lo que quiere es el apapacho, digo, no literal, no que lo apapachen como un niño, pero sí que se sienta cómoda, que diga, bueno, me están escuchando, me están atendiendo, y hay muchas personas que llegan a hacer una chamba nada más, ¿no? O sea, llego, trabajo, estoy de tal hora a tal hora, cobro mi quincena y ahí queda, ¿no? No hay una verdadera dedicación. Creo yo que tiene que haber más sensibilidad por parte de los funcionarios, ¿no? Porque yo siempre he pensado, ¿no?, que en las instituciones deben trabajar como uno lo hace en un despacho particular, ¿no? Con la dedicación. Nuestro cliente, ¿quién es? Para la fiscalía, el cliente es la persona, la víctima de un delito, ¿no? Así es. Y debe procurar lo más posible que el cliente se sienta cómodo. Entiendo que el fiscal no le interesa porque él gana su quincena, ¿no? Perdón, maestro. Perdón. Él gana su quincena, llegue o no llegue persona. Pero ¿por qué no continuamos después de nuestro siguiente corte? Claro. Volvemos.